Ujú. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Muy bien, ya hablaste de, es donde se forman las células. ¿Cómo le llamamos a eso? El lugar donde se producen las células. Linfopoiesis. Muy bien. Linfopoiesis, ¿no? Linfopoiesis. Entonces, eso es lo que pasa aquí. ¿Qué más, Alicia? ¿Qué más te acuerdas? ¿Qué más ocurre en los órganos linfoides primarios? Por ejemplo, en la médula ósea me acuerdo que se daba la selección negativa de los linfocitos B. Excelente. Selección. Ocurre la selección también en los órganos linfoides primarios. ¿Qué más? Relacionado con estos procesos. La maduración de algunos. Muy bien, la maduración. Entonces, acuérdense, gracias, acuérdense que los órganos linfoides primarios pasa esto y ustedes ya conocen esto que es así como en abstracto, ya saben los ejemplos tangibles. Como nos mencionaba Alicia, en la médula ósea, ustedes saben que los linfocitos B llevan a cabo toda una serie de pasos del linfocito pro-B, pre-B y linfocito B, ¿no? En sus pasos de progenitor, precursor, linfocito B. Y que lo hacen dentro de la médula ósea con ayuda de las células epiteliales de la médula ósea, que le dan insumos, alimentos, etcétera. También saben que esto ocurre para los linfocitos T en ¿dónde? En Timo. el timo. Excelente, en el timo. Aquí aparecen y aquí viven su historia. ¿Se acuerdan que fue todo un drama lo que vimos la vez pasada? Los linfocitos pro-T salen de la médula ósea, llegan al timo y tienen que hacer todo un trayecto de, de pruebas a lo largo del timo, si se acuerdan, que van desde la región de la corteza hacia la médula y que en ese trayecto se van encontrando con distintas células epiteliales que le van poniendo pruebas. La célula nodriza nada más le da de comer su desayuno y después llega con las células epiteliales corticales, corticomedulares y medulares, ¿no? Y ahí se acuerdan de todo lo que vimos. Selección positiva. A ver, linfocito T. ¿Quieres ser un linfocito T? Sí. Ah, pues a ver, ármate un TCR. Y el linfocito T se pone a trabajar intensamente y produce su TCR. Y tiene que ver que este TCR quede bien armado. Uh-huh. Y después, ¿qué sigue después de la selección positiva? La selección negativa. Gracias, Selene. La selección negativa. ¿Y ahí qué se hace, Selene? Pues no recuerdo qué celulita como que empezaba a producir pedacitos de cada órgano del cuerpo y si ese linfocito lo reconocía, pues ya hasta ahí llegaba. Muy bien. Entonces, así es. ¿Qué célula era? ¿Quién se acuerda? Las células reticulares. Las células reticulares, ajá, muy bien. También conocidas como epiteliales, corticomedulares y medulares, ¿no? ¿Y cómo le mostraba la célula epitelial al linfocito T péptidos propios? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le muestran? ¿En qué moléculas? ¿Qué moléculas ocupan las células para presentar péptidos? ¿Cómo se llaman estas moléculas? ¿Quién se acuerda? Moléculas de histocompatibilidad. Gracias, Betsabe, gracias. ¿Quién le comentó, perdón? Eduardo Luna. Gracias, Eduardo, gracias, Betsabe. El MHC, no se olviden de esto. El MHC, que normalmente lo estudiamos cuando vemos el tema de la presentación, en el timo también las células epiteliales pueden mostrar a través del MHC un montón de péptidos propios. Y eso lo hacen gracias a la activación de unos genes. ¿Cómo se llaman estos genes? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Genes aire. Muy bien. Los genes aire. Los genes aire le sirven a la célula epitelial para generar un montón de péptidos de otros órganos y mostrarlos. ¿Y qué le va a pasar a los linfocitos T que reconozcan péptidos propios? Apoptosis. Apoptosis. Muy bien. Es correcto, gracias. Entonces, esto está pasando. ¿Por qué? Porque este linfocito T, si quiere ser un linfocito T, tiene que formarse en la escuela del timo. Y ahí están pasando todo esto que mencionamos: linfopoiesis, selección y maduración. ¿De acuerdo? ¿Qué otros órganos linfoides primarios tenemos o conocimos?
¿Qué otros hay? Además de la médula ósea, el timo. ¿Quién se acuerda? La bolsa cloacal. Muy bien. La bolsa cloacal. La bolsa cloacal que también produce linfocitos B. Las placas de Peyer ileocecales también producen linfocitos B. Y ustedes ya saben que, bueno, a partir de los órganos linfoides primarios, ¿cómo salen los linfocitos B o T? ¿En qué estado se encuentran? ¿Vírgenes? Así es, maduros pero vírgenes. El linfocito B sale con su BCR ya listo. El linfocito T sale con su TCR ya listo. ¿Se acuerdan que además el linfocito T ya habrá escogido su camino? Si es T cooperador, tendrá que tener una molécula que se llama CD4. Y si es un linfocito T citotóxico, tendrá que tener una molécula que se llama CD8. Además de su TCR, tiene que tener otra molécula que se llama CD8. ¿Sí estamos? Entonces, así es como salen los linfocitos de los órganos linfoides primarios. Ya traen su receptor armado y se les llama que están en estados, están maduros, pero vírgenes. Están listos para responder, pero nunca han encontrado aquello que es complementario para su receptor. Y fisiológicamente, estas células se encuentran en estado de G0. En su metabolismo celular, en su ciclo en su ciclo de proliferación, se encuentran en estado de G0, que es decir, están por fuera del ciclo celular. ¿Hasta aquí vamos todas y todos? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna duda? Perfecto. Entonces, fíjense en la historia en la que vamos. Ya salieron los linfocitos B y T, salieron de los órganos linfoides primarios, y estos, así como están, se van a ir a vivir, ¿a dónde? A los órganos linfoides secundarios. Así es. ¿Qué función tienen los órganos linfoides secundarios? A ver, coméntanos brevemente. Evelyn, ¿andas por acá, Evelyn? Sí, serían el almacenaje Ok, y dar una respuesta autoinmune cuando detecten patógenos. muy bien. Nada más que no es, nada más, ojo ahí, con ese término es inmune, ¿no? Porque autoinmune sería contra lo propio. Entonces, a eso le llamamos, Evelyn, como tal, montar la respuesta inmune. ¿Y qué más se puede hacer desde los órganos linfoides secundarios? Desde aquí se monta la respuesta, se genera una respuesta y se distribuye. Y se distribuye. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos órganos linfoides secundarios? ¿Quién se acuerda? Vaso, Vaso, linfonodos, linfonodos, muy bien. ¿Sí? ¿Quién comentó, perdón? yo, Sara, excelente, Sara. Tejido linfoide asociado a mucosas, muy bien, Alejandro. Ajá. Malk o TLAM. Tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Entonces, en estos órganos, estos linfocitos que ya salieron listos, ahora se van a ir a viajar y se van a almacenar en los órganos linfoides secundarios, y a partir de ahí van a esperar la llegada de los agentes, de los antígenos que les permitan activarse, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Todo en orden? Bueno, estamos a punto, compañeras y compañeros, de conectar la historia de lo innato y lo adaptativo en el punto de quiebre, digamos, en el momento en el cual se unen todas las historias. ¿Alguien de ustedes ha visto una película que se llama Amores Perros?
¿Sí o no? Bueno, es una Sí, película mexicana que fue muy galardonada en su tiempo, un poco cruda, pero esta película tiene varias historias, ¿no? Por ahí, este, yo se las recomiendo. Tienen varias historias que están ahí y de repente hay un punto en el que ¡pah! Todas chocan, todas estas historias se encuentran en un momento, ¿no? Entonces, así ahorita vamos a ver el siguiente tema de la respuesta inmune adaptativa. Hasta ahorita vimos generalidades de la respuesta inmune adaptativa, cómo están hechos los BCRs y los TCRs, ustedes ya conocen a detalle. Vimos órganos linfoides primarios y secundarios. Y estamos en la historia donde ustedes ya conocen todo lo que pasa, todo lo que viene antes del cuento de la respuesta inmune innata. Y por otra parte, ustedes ya saben todo lo que tuvieron que pasar los linfocitos B y T para ser los actores principales de la respuesta inmune adaptativa. Ahora vamos a ver un nuevo tema que se llama inducción de la respuesta inmune. Inducción, este es un tema de la respuesta inmune adaptativa, claramente, que es el tema en el que estamos, y se llama inducción de la respuesta. Este es el tema que vamos a ver. ¿Cómo se induce? ¿Cómo ocurre ya toda la historia? Vamos a poner en marcha un primer evento de teatro, la obra, como se ve. Ustedes ya conocen todo lo que hay detrás de cada linfocito B y T que ustedes, que hemos revisado, y ya saben que la respuesta inmune innata la dejamos de ver con el tema de la presentación. Vamos a comenzar con la inducción de la respuesta del linfocito T. ¿Quién es este linfocito T? Ustedes ya lo conocen perfectamente. Es un linfocito T que formó su TCR. Vamos a hacer el esquemita más claro del TCR, como bien. Tiene su cadena alfa con 2 dominios y su cadena beta con 2 dominios. Este es el linfocito T. En este caso vamos a hablar primero de un T cooperador. Es decir, ¿qué molécula tiene que tener este linfocito T además para que sea cooperador? CD4. Muchas gracias. Tiene que tener una molécula, esta es otra proteína que le sale de su superficie, que se llama CD4. ¿De acuerdo? Este es un linfocito T cooperador. ¿Dónde vive este linfocito T cooperador? Ya pasó todos sus estudios. ¿En dónde está viviendo? ¿Les dice algo esta figurita? Linfonodo. En un órgano linfoide secundario, ¿no? En este caso un linfonodo, muchas gracias. Entonces, este linfocito T que ustedes ya conocen, pasó toda su historia formándose en el timo, su progenitor de T se formó en la médula ósea, llegó al timo, se puso a proliferar, a hacer las pruebas, hizo su TCR, pasó la prueba positiva, la selección positiva, y pasó la prueba de selección negativa porque su TCR no reconoce lo propio, reconoce cualquier otra cosa menos lo propio, y después de esto pasó por los corpúsculos de Hassall, le dieron su bombazo de esteroides, aguantó, está vivo y sale de los órganos linfoides primarios, llega por la circulación sanguínea y se mete a vivir ¿a qué región? ¿En qué región viven los linfocitos T? parafolicular. Muy bien, muchas gracias. En la región parafolicular, en la corteza de los linfonodos. Ustedes saben que hay folículos en la región de la corteza. Ustedes saben bien que un linfonodo también tiene corteza y médula, y que en la corteza están presentes los acumulados de linfocitos B, a los que llamamos folículos. Y en la región alrededor de los folículos, ¿cómo se llama esta? Parafolicular. La región parafolicular, ya la hemos mencionado. ¿Sí? Aquí se vienen a vivir los linfocitos T. Este linfocito T vive aquí. Hay otros 10 millones de linfocitos T alrededor ahí, junto. Este es un tejido. Ojo, lo estamos viendo, imagínenselo, como un corte, ¿no? Del linfonodo. Pero el linfonodo tiene volumen. Entonces, esos folículos no son círculos, sino que son esferas.
y todo alrededor de las esferas está lleno de linfocitos T, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Este es el linfocito T como lo conocemos, vive aquí, ahí está ubicado. Y por otra parte, tenemos lo que sabemos de la respuesta inmune innata. ¿Se acuerdan que en la respuesta inmune innata, al final estábamos hablando de que todos aquellos antígenos, es decir, bueno, vamos a darle forma a esto. Todos estos antígenos están pasando, o bueno, este linfonodo está presente en un animal. En este caso vamos a hacer, a ver, ¿qué animal nunca dibujo? Bueno, vamos a dibujar, no tengo idea. Vamos a dibujar un perro. Este es un perro medio raro. Puede ser un tipo Doberman. Su colita. Está sentado. Moviendo la cola. Entonces, bueno. Ese perro sí está medio Frankenweenie. Este perro medio canguro recibe una mordida de otro perro, de cualquier otro animal. Aquí le vamos a poner una mordida como si fuera de animalito. Una mordida en la pierna. Y están entrando un montón de agentes porque esa mordida es séptica. Las mordidas por definición son sépticas. Hay un montón de microorganismos en la cavidad oral y por ello aquí están ingresando un montón de bacterias, hongos, virus, cuanta cosa, porque además en la piel había más cosas. Entonces empieza aquí el proceso inflamatorio. Ustedes se acordarán que cuando hay daño en los tejidos se producen señales que incentivan a la inflamación, que es un cambio hemodinámico, pero que tiene toda una serie de modificaciones que les permiten a las células y a otros compuestos solubles del plasma salirse en este sitio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en este lugar de la mordida, pues hay un montón de microorganismos, bacterias, virus, hongos, levaduras, ¿no? Entran toda una serie de microorganismos. Además hay señales de daño porque se destruyeron células propias por la propia acción física. Y entonces los mecanismos de la respuesta inmune innata hacen su trabajo. ¿Cómo lo hacen? Pues va a llegar ahí el complemento, los péptidos antimicrobianos, lisozima, todo lo que hemos visto, proteínas de fase aguda, que ya revisamos, y además aquí saben que en los tejidos hay células residentes, por ejemplo, macrófagos, células dendríticas, que viven en los tejidos y otras además que van a llegar por la circulación, por el proceso inflamatorio y se van a meter al sitio. ¿Qué va a pasar? Estas células, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, van a empezar a destruir y atacar a estos microorganismos. Ustedes ya conocen también las formas específicas. Los péptidos antimicrobianos pues le harán poros a los virus envueltos, a las bacterias. El complemento también se fijará, hará poros, quimiotaxis, inflamación. ¿Se acuerdan de todos estos eventos, no? Opsonización, todos estos están llenos de C3b, de C4b, que son opsoninas del complemento, y entonces las células fagocíticas más rápido se los comen. Las proteínas de fase aguda estarán llegando ahí en las siguientes horas, que también son opsoninas. Aquí tenemos proteína C reactiva, amiloide sérico A, amiloide sérico P. Tenemos aquí, llegan las proteínas fijadoras de hierro. Todo está pasando, todo lo que ustedes ya conocen de este momento de la historia está pasando en este sitio. Al final, muchos de estos microorganismos van a morir aquí por acción del complemento, por acción de los péptidos antimicrobianos, porque los neutrófilos se los van a comer y van a hacer una explosión en el estallido respiratorio y netosis, y ahí van todos estos fragmentos de microorganismos, ahora están por ahí dispersos, pero además las células presentadoras como las células dendríticas van a fagocitar tanto a los microorganismos completos como a fragmentos. Esta célula
va a comenzar a procesar, a degradar en su fagolisosoma. Esto ustedes ya lo saben. Tiene fagosoma temprano, fagosoma tardío. Después se fusiona con el lisosoma, fagolisosoma. Y ahí adentro se lleva a cabo una digestión muy importante. Y ahí van péptidos dentro de la célula dendrítica. Bueno, hasta aquí vamos todos y todas. ¿Sí? Sí. Sí, Perfecto. Pues aquí es donde se juntan nuestras historias. En un punto. Esta célula dendrítica, esta célula presentadora por excelencia, que llegó a comerse todo lo que hubiera por ahí, virus, bacterias, todo lo que estaba vivo, pero también fragmentos, todo se lo come, lo digiere, lo procesa. Y esta célula dendrítica tiene la posibilidad de viajar vía linfática hacia los órganos linfoides secundarios. Ustedes saben que en todos los tejidos tenemos una red en este perro, en realidad, por todos lados hay vasos linfáticos. La célula dendrítica, que estaba en la pierna, en el músculo, en la piel, se come todo esto y va a agarrar camino por los vasos linfáticos y eventualmente, fíjense, la célula dendrítica es la única que se puede meter a los vasos linfáticos una vez que estuvo en los tejidos. El macrófago no puede. El macrófago se queda a vivir en el tejido y sigue barriendo y limpiando, y vamos a ver qué va a presentar, pero en otras circunstancias. La célula dendrítica es la que puede agarrar antígenos, cosas extrañas de este sitio, y meterse a la circulación linfática para llegar al órgano linfoide secundario. Esta célula dendrítica, que aquí en el sitio limpió y detectó con sus PRRs, ella ya sabe, fíjense, la célula dendrítica sabe qué está pasando en el sitio. A ella no le cuentan, ella estuvo ahí, en el campo de batalla, vio quién se metió, detectó quiénes eran por sus TLRs, por sus receptores tipo RIG, receptores tipo NOD, por sus PRRs, que son receptores reconocedores de patrones. La célula dendrítica hizo toda una lectura del campo de batalla. Capturó información valiosísima en forma de fagocitosis y todo. Capturó esa información, los planos del enemigo, y se va al centro de operaciones especiales a mostrar esta información porque ella no la sabe leer. ¿Quién sabe leer la información? El linfocito T cooperador. Y por eso la célula dendrítica tiene que viajar vía linfática al lugar donde están almacenados los linfocitos T cooperador. Y la célula dendrítica en ese proceso de traslado, y que ella ya fagocitó y procesó, ahora viene mostrando en su exterior, tanto en MHC clase 1 como en MHC clase 2, ahora viene mostrando en su exterior, aquí, un montón de péptidos. Viene como árbol de Navidad, así de esferas, ¿no? Viene cargada por todos lados en su exterior. Está mostrando moléculas de los MHC cargadas con péptidos. Estos péptidos provienen de los antígenos que capturó acá y degradó. ¿Hasta aquí vamos todas y todos? ¿Sí? ¿Está siendo concatenada la historia? sí, Perfecto. Esta célula dendrítica que trae toda la información, pero que ella no sabe leer y que tiene que presentársela a un estratega verdadero, tiene que viajar al sitio donde viven los estrategas. ¿Cuál es este sitio? Los órganos linfoides secundarios. ¿Y en qué parte, digamos, de manera particular? ¿En dónde? Tú misma, compañera. Sí, La región parafolicular. Gracias, Margarita. En la región parafolicular. Así es. Esta célula dendrítica, por unas señales quimiotácticas que se liberan en la región parafolicular, sabe que debe de viajar, se mete por los vasos linfáticos aferentes. Acuérdense que los aferentes son los vasos linfáticos que entran. Entra por los vasos linfáticos aferentes, se mete al parénquima y se viene a estacionar a la región parafolicular.
llega y se acomoda aquí. Esta célula dendrítica se acomoda en la región parafolicular porque le va a mostrar esta información al linfocito T cooperador. ¿Y cómo sabe el T cooperador que tiene que irse a pegar ahí? Ah, pues porque la célula dendrítica llega, se acomoda, se expande, saca así sus patitas, y todos los linfocitos T llegan y se le empiezan a meter ahí entre los brazos. ¿Traes algo para mí? ¿Traes algo para mí? Porque cada linfocito T, ustedes saben que en su región distal del TCR se encuentran los dominios variables, ¿sí o no? En los dominios, ¿se acuerdan que estos son dominios variables del alfa y dominios variables del beta? Cada linfocito T trae un molde distinto. ¿Se acuerdan que eso lo explicamos cuando hablamos de cómo estaba hecho un TCR? Y otro linfocito T, pues tendrá su TCR. Este es un vecino, un linfocito B vecino, un linfocito T vecino, pues tendrá un molde que tiene una forma así como en picos, esta en onditas, esta tiene una bola. Entonces, tienen que saber, se tienen que acercar a la célula presentadora para ver si la célula presentadora les trajo algún péptido en su MHC clase 2. En este caso, para el linfocito T cooperador, la forma de presentarles es a través del MHC clase 2, sí o sí. El T cooperador lo que sabe leer es MHC clase 2, los péptidos presentados en el MHC clase 2. ¿De acuerdo? Entonces, llega la célula dendrítica, se acomoda, está expresando un montón de péptidos en el MHC clase 2 y en el 1 también, pero ahorita no voy a dibujar el 1, ustedes sepan que está por ahí, pero como vamos a hablar de la activación del T cooperador, me voy a centrar en el MHC clase 2, que es la forma en la cual se muestran péptidos para que los T cooperadores los detecten. Entonces, esta célula dendrítica llega toda cargada de péptidos. Esto que estamos viendo aquí, esto que vamos a ver aquí, es lo que está pasando en este sitio en el cual se vino a alojar la célula dendrítica, está pasando ahí. Y todos los linfocitos T cooperador llegan y se le empiezan a poner alrededor. Oye, ¿traes algo para mí? ¿Traes algo para mí? Llegan los linfocitos, se acercan con su TCR. Ay, no, esto no es para mí. Voy a probar con otro. Y se acerca el linfocito T. No, tampoco es para mí. Y aquí hay miles de linfocitos T caminando, acercándose a probar sus TCRs para ver si los péptidos que vienen mostrados en el MHC clase 2 hacen correspondencia con el molde de la región variable de su propio TCR. Hasta aquí vamos todos y todas, ¿es claro? ¿Sí? Esta historia es muy padre, ¿eh? Entonces pónganse aquí muy atentos y atentas. Entonces, esta es la magia de la inmunología. Llega la célula presentadora de antígenos, en este caso especialmente es una célula dendrítica. Está mostrando un montón de péptidos producto de los antígenos que se comió en la región donde está habiendo el daño, la inflamación y la infección. Captura, detecta y viaja por los órganos, por los vasos linfáticos. Toda esa red de vasos avanza por ahí y llega a los órganos linfoides secundarios, en este caso, un linfonodo. Se ingresa al linfonodo y se va a acomodar al lugar donde viven las células capaces de leer lo que ella viene cargando. Y aquí, porque Dios es grande y la vida es hermosa, coincide que alguno de todos los millones de linfocitos T cooperadores que viven en esta región, en estas regiones parafoliculares, coincide su TCR. Y aquí empieza lo bello. El linfocito T llega, este es un linfocito T cooperador, ustedes ya lo saben, llega a probar su TCR y coincide con que el molde de este TCR que tiene coincidió con un péptido que estaba siendo mostrado. ¿Se dan cuenta cómo es particular? Ahí como que se embona bien en esta forma. Pues resulta que el MHC clase 2 de la célula dendrítica que llegó viene presentando
le presenta lo que viene siendo, dirían, un péptido capaz de ser reconocido por los dominios variables de su TCR. Y este linfocito T comenzará una respuesta. Y vamos a ver cuáles son estos pasos. ¿Hasta aquí vamos todas y todos? ¿Se dieron cuenta de cómo tienen que ir sucediendo las cosas? ¿Sí? Muy bien. Si hay alguna duda, por favor, no saben que me pueden interrumpir. ¿Sale? Bueno, entonces, este linfocito T, ¿cómo le hace para reconocer el péptido que está ahí presente? Elemento clave. Para que un linfocito T cooperador pueda leer adecuadamente los péptidos del MHC clase 2, tiene que acercarse con su TCR, pero además tiene que afianzar el MHC clase 2 con su CD4. El CD4, que le da el nombre de T cooperador, es la molécula necesaria para agarrar con fuerza específicamente al MHC clase 2. Entonces, primera señal. Vamos a hablar ahora las señales que requiere el linfocito T para activarse. Y esta es la inducción de la respuesta, ¿vale? Entonces, este linfocito T, cooperador que vivía en la región parafolicular, se acerca a una de las células dendríticas que están llegando. Aquí les dibujé una, pero ustedes saben que esto es exponencial y están llegando muchas. Y entonces se acerca a su TCR, se afianza del MHC clase 2 con su CD4 y eureka. Coinciden el MHC clase 2 y el péptido presentado con el TCR en su región de reconocimiento del antígeno, ¿vale? Ustedes se acuerdan en qué estado fisiológico se encuentra esta célula. ¿Quién me dice? G0. Muchas gracias, Margarita. G0. Se encuentra en G0. ¿Esto qué significa? Que no hay como proliferación. Así es. Está, digamos, lo que llamaríamos, está dormido. Este linfocito T cooperador está activo, se está moviendo, pero su ciclo de proliferación está dormida. Entonces, para despertarlo, porque todos los linfocitos que andan por ahí y no están siendo activados, están en G0, están como dormidos. Entonces, para despertar su ciclo, se requieren de 3 señales. Primera señal de la inducción de la respuesta de los linfocitos T. La unión del MHC clase 2 con el TCR y el péptido acoplado. ¿De acuerdo? Primera señal para la inducción de la respuesta inmune de los linfocitos T cooperador. Es la unión MHC clase 2 con el péptido, siendo reconocido por el TCR y esta molécula de restricción que se llama CD4. Esa es la primera señal. Primera señal, linfocito T, despierta. Primera señal. TCR, MHC con el péptido siendo reconocido por el TCR y el CD4. Segunda señal para que éste despierte. Segunda señal son las moléculas de coestimulación. Se llaman moléculas de coestimulación. Las moléculas de coestimulación las va a mostrar la célula presentadora de antígeno, en este caso la célula dendrítica, y tienen correspondencia con moléculas del linfocito T cooperador. Entonces, las señales, la molécula de la célula dendrítica se llama CD80. Es CD80 o CD86. CD80 o CD86 es la molécula de coestimulación que expresa la célula presentadora de antígenos. ¿De acuerdo? Y tiene correspondencia con una molécula del linfocito T cooperador que se llama
CD28. Esta señal que le da la célula presentadora al T cooperador a través de CD80 y 86 en su CD28 es la segunda señal. Despierta, linfocito T, te necesitamos, porque tú tienes en tu combinación de TCR la posibilidad de actuar de manera más precisa contra un agente que está atacando al organismo en este sitio. Tú tienes esa combinación, te necesitamos en el campo de batalla. Entonces, primera señal, TCR-MHC, el péptido ahí, que es lo que en realidad está siendo reconocido por el TCR, con su CD4. Primera señal. Segunda señal, moléculas de coestimulación, CD80 y 86 por parte de la célula dendrítica y CD28 por parte del linfocito T. Tercera señal, citocinas. La célula presentadora le va a enviar un bombazo, una señal de citocinas para las cuales el linfocito T tiene receptores. Con esta tercera señal, primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, comenzamos, como en el teatro. Sí, ¿no? Bueno, entonces, estas tres señales sacuden de tal manera el metabolismo y son señales activadoras hacia adentro de esta célula. Cada una de estas moléculas, tanto el TCR con unas cadenas accesorias, como el CD28, como los receptores de citocinas, tienen hacia adentro del linfocito T unas cadenas capaces de enviar señales de activación hacia adentro. Y este linfocito T que estaba dormido, despierta. Comienza la historia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos todos y todas? ¿Sí me están siguiendo en este cuento fumado de los Muppets Babies? ¿Sí? Sí. Sí. Excelente, va. Pablo, Sí, adelante. ¿puedes repetir la tercera señal? Es que no me quedó muy claro. Sin problema, Kevin. La tercera señal son citocinas. Recordemos que las citocinas son moléculas de comunicación entre las células. Hay muchas citocinas distintas que son al final mensajes. Las células de la respuesta inmune en particular, pero en realidad todas se comunican entre sí por citocinas, que son mediadores químicos, pequeñas moléculas de glicoproteína de vida media corta que producen una célula para enviar una señal a otra. En este caso, la célula dendrítica le está enviando una señal de citocinas. Cada uno de estos puntitos, imagínense, son moléculas así solubles que están viajando en los líquidos. Los produce, empieza a enviar estas señales y la célula, el linfocito T cooperador, tiene un receptor específico para las citocinas que puedan producir una célula presentadora de antígenos. Entonces viajan las citocinas en el líquido y le llegan a sus receptores y esta es otra señal, la tercera señal necesaria para despertar al linfocito T cooperador. ¿Se solucionó la duda, Kevin? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, hasta aquí vamos todas y todos. Sí, Juan Manuel. ¿Qué repetimos, Juan Manuel? ¿Qué parte es la que habría que revisar? ¿La segunda señal? Ok. La segunda señal son moléculas de coestimulación. Ajá. Estas moléculas de coestimulación, ¿qué son? Pues son proteínas, son cadenas, digamos, que expresa la célula dendrítica y que tienen correspondencia con otras cadenas que tiene el linfocito T. Esto que les dibujé aquí, esta unión, son esas señales de coestimulación. ¿Cómo suceden? Pues la célula presentadora, a través de una molécula que se llama CD80 o CD86, que es esta negra que les dibujé, tiene correspondencia con la CD28. Y este estímulo, que es un estímulo de contacto célula-célula, ¿sí se dan cuenta? Las células, digamos, aquí se las estoy poniendo así alejaditas, pero en la realidad celular las vemos así pegadas. Y lo que está pasando en ese espacio es que la célula dendrítica le está dando estímulos al linfocito T cooperador. Esta segunda señal, que son moléculas de coestimulación, depende de estas proteínas, que son las moléculas como tal. Es CD80 y 86 de parte de la célula dendrítica, que tiene correspondencia con CD28
de parte del T cooperador. Esta es la segunda señal. ¿De acuerdo? ¿Quedó más o menos, Manuel? ¿O lo explicamos de alguna otra forma? Sí, perfecto, ok, ya quedó. Listo, excelente. No se olviden que cualquier duda que tengan, por varias veces que se haya visto, la podemos seguir viendo, no se preocupen, ¿eh? Lo que me interesa es que todas les quede claro este cuento porque esta parte es central. Entonces, ya se generaron las tres señales. Este linfocito T cooperador que tuvo toda su historia de formación y que ya vivía en el órgano linfoide secundario, era maduro pero virgen, pues pierde ese tema de que haya estado virgen, porque ya reconoció el péptido para el cual formó su TCR. Este linfocito T recibió las tres señales MHC-TCR con la molécula de restricción del CD4. Primera señal, despierta el linfocito T. Segunda señal, moléculas de coestimulación. Ahí te va otro mensaje para que te actives. CD80-86 con el CD28. Sacúdete el linfocito T, quítate las lagañas. La dendrítica, por último, envía una serie de moléculas solubles, las envía hacia el exterior, en los líquidos, y tiene comunicación con los receptores de los linfocitos T. Tercera señal, linfocito T cooperador, te necesitamos, despierta, y el linfocito T despierta. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda. Adelante. Sí. La CD28 del linfocito T es una molécula de coestimulación o es un receptor. Se le considera, pues se les considera molécula de coestimulación en realidad, ¿eh? Es el CD80-86 con el CD28. Esta unión es la coestimulación. En algunos casos vas a encontrar que se refieren a moléculas de coestimulación como a estas, pero en realidad la coestimulación requiere forzosamente de ambas. Entonces, el CD28 indistintamente, o sea, es una molécula de coestimulación, pero también, al ser una molécula acoplada al exterior de la célula, también es un receptor. Digamos que las moléculas de coestimulación son receptores. Ujú. Ah, ok. Gracias. No hay de qué, Dariana. Esto se debe, ¿por qué le llamamos receptores? Miren, su nombre como tal lo dice, ¿no? Reciben señales. Entonces, esta célula está enviando una señal. El TCR también es un receptor de la célula T. Los receptores de citocinas también son receptores, pero para cosas solubles. Y de esta manera, como lo comentaba Dariana, el CD28 es un receptor que forma parte de la coestimulación entre la célula presentadora y el linfocito T cooperador, ¿vale? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Viene lo bueno. Aquí el linfocito T cooperador estaba dormido en G0. El personaje estaba dormido en G0. Con estas tres señales sale de G0 y va a tener cambios. Este linfocito T se va a activar, va a proliferar y se va a diferenciar. Se activa, prolifera y se diferencia. ¿Qué significa la activación? Su metabolismo, que estaba de una manera muy basal, sí consumía oxígeno, sí, claro, pero poquito, porque no tiene mucho metabolismo. Sí tiene toda una serie de cambios y de productos de generación de proteínas, sí, pero poquitas. Bueno, activarse es que se eleva su tasa metabólica, empieza a sintetizar, a activar un montón de genes que estaban en estado reprimido y empieza a generar más proteínas, un montón de cosas, porque va a proliferar y requiere activarse para que su metabolismo funcione. Va a proliferar. ¿Qué significa? Que va a dar origen, esta célula madre, no es una célula madre en el sentido de la desdiferenciación, pero le llamamos, digamos, le dije ahorita madre porque va a dar origen a muchas otras células. Entonces, se va a poner a proliferar, producto de esta activación, va a dar origen a un montón de células, a miles de células,
Ujú. Y estas células, todas las células hijas, son idénticas a la célula mamá, a la célula madre. Las células hijas, la progenie celular, tiene un TCR también, por supuesto, y ese TCR es exactamente el mismo que el del linfocito T cuando estaba en su estado de G0. Por lo tanto, todas las hijas, todas las células hijas o todos los linfocitos T cooperadores producto de esta proliferación reconocen exactamente lo mismo que reconoce la madre. ¿Estoy siendo claro? Todas estas células reconocen exactamente lo mismo. ¿Va? ¿Qué es esto mismo? Ah, pues es un péptido que forma parte de alguna región de uno de los microorganismos que se metieron en este sitio. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Voy a borrar esta parte. Por último, este linfocito T se va a diferenciar. ¿Qué significa esa diferenciación? Ah, bueno, hay dos tipos de diferenciación en los linfocitos T cooperadores. Hay una diferenciación, que es una diferenciación según el perfil, y otra diferenciación que es según la función. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos todos y todas? Es decir, todas las hijas, todas las células hijas o la progenie celular que viene de este linfocito, tendrá que tomar dos decisiones. ¿Qué perfil va a tener y qué función va a tener? Cada una de estas células hijas va a tener que diferenciarse, va a tener que tomar una decisión. Esa es la diferenciación. Una decisión es qué perfil voy a tener y qué función voy a tener. Y aquí hay, cuando hablamos de la diferenciación según el perfil, hay tres opciones. Se puede volver linfocito. Acuérdense que este ya es un linfocito T cooperador, es TH. Linfocito TH1 o linfocito TH2 o linfocito TH17. Esos son los tres posibles caminos que pueden escoger los linfocitos T cooperador. O TH1, o TH2, o TH17. ¿De acuerdo? ¿De qué depende o qué significa cada uno de estos tres perfiles? Estos son perfiles de linfocitos T cooperador. Perfil TH1, perfil TH2, perfil TH17. ¿Qué significan estos? Ah, pues cada uno de estos linfocitos tiene especialidades para poder actuar mejor. Si ustedes tuviesen o si tienen un paciente que requiere una cirugía a corazón abierto, irían con un gastroenterólogo o con un cardiólogo. La pregunta es muy clara, ¿no? Con un cardiólogo. Se requiere, dependiendo de las necesidades, es la especialidad que se requiere. En este caso, ¿cuál es la necesidad de este evento, de estas células? ¿Quién me dice? ¿Cuál creen ustedes o qué creen ustedes que oriente a estas células a tomar una decisión TH1, TH2 o TH17? ¿Qué orienta a un veterinario o veterinaria a volverse más zootecnista o clínico o investigadora? La experiencia, Por ahí va. ¿Especializarse? Y si pensáramos en la sociedad como un contexto general, ¿qué debería de definir, digamos, nuestras participaciones? ¿De qué depende que se especialice? ¿Y cómo sabemos que se requiere un cardiólogo y no un oftalmólogo para atender una patología, una enfermedad? Por ahí va de lo que mencionaron.
¿De qué depende que estas células, o sea, en qué se guían o qué orienta a estas células a volverse TH1, TH2 o TH17? Depende de las necesidades, ¿no? De quién esté aquí, quién sea el que esté ocasionando estos problemas. Ajá. Depende de las necesidades de este evento infeccioso. ¿Qué bacteria es la que está predominando, la que se está estableciendo? ¿O qué virus? Bueno, en función de esto, de quién esté aquí, quién haya sido o quién sea el principal agente que está produciendo el daño, es la orientación que se les va a dar. ¿Sí les hace lógica esto o no? Y aquí les va las especialidades de cada uno de estos. El linfocito TH1 es especialista en agentes intracelulares. En agentes intracelulares. Es decir, virus intracelulares, virus, bacterias intracelulares, algunos tipos de protozoarios, cáncer. El linfocito TH1 es el especialista en agentes intracelulares. El linfocito TH2 es el especialista en parásitos. Particularmente es especialmente bueno contra el mintos. Sin embargo, también encontramos respuestas de TH2 con ectoparásitos. Con ectoparásitos. Entonces, el linfocito TH1 es especialista en agentes intracelulares. El linfocito TH2 es especialista en parásitos y particularmente en el mintos. Y el linfocito TH17 es especialista en bacterias extracelulares y hongos. Ya ven cómo cada uno tiene una especialidad. Entonces, dependiendo de qué agente es el que esté dominando acá, va a ser el camino que siga la mayoría de estas células. Ojo, les dije la mayoría por un tema muy importante. Nunca hay una respuesta absoluta de que todas las que proliferaron sean TH1 o TH2 o TH17, pero siempre hay una que domina. Esa que domina es contra aquello contra lo que se esté peleando. Si estamos hasta aquí, ¿hay alguna duda? Entonces, según la necesidad, es la función que toman. Así es. Según la necesidad, mira, se habían puesto aquí las necesidades, Selene. Según la necesidad del individuo, del organismo, lo que el pueblo pida, vamos, del organismo lo que necesite, será la orientación de la respuesta. Oye, ¿y cómo creen ustedes que sepa el linfocito T las necesidades de ahí, de este sitio? ¿Cómo va a saber el linfocito T qué está pasando en este lugar? ¿Y cómo va a orientar o cómo se van a orientar sus hijas que proliferaron para que la mayoría se vaya hacia alguno de los perfiles? ¿Cómo creen que ocurra? Pues por la célula dendrítica, ¿no? Que ya llevó la información. Excelente, Edgar, excelente. La que conoce el sitio, la que estuvo en el campo de batalla, es la célula dendrítica. Y esta señal de citocinas que le está dando la tercera señal y las citocinas que esta célula dendrítica sigue produciendo, porque esta célula dendrítica no se va, se queda ahí mientras está pasando todo esto y sigue produciendo citocinas. Estas citocinas que están aquí son las que lo activan en principio, la tercera señal, pero además le indican qué es lo que está pasando aquí en este sitio. La célula dendrítica le pasa, no solamente llega y lo activa, le dice, mira, me encontré esto es lo que está ahí presente. Y corresponde con esta otra cosa. Es un virus, es una bacteria, es un hongo, y le envía una serie de señales. Estas citocinas son las que dirigen a los linfocitos T, a los linfocitos T cooperador que están proliferando, los dirigen a tener una diferenciación según el perfil hacia TH1, TH2 o TH17. ¿Fui claro hasta aquí? ¿Sí estamos?
Cuantas veces sea necesario lo revisamos, acuérdense. Entonces, muy bien. La diferenciación según el perfil pasa entonces a través, pasa dependiendo de contra quién se esté peleando. Y esta información de contra quién se está peleando se hace a través de citocinas. Según las citocinas principalmente provenientes de la célula dendrítica que está presentando, según las citocinas que genere, le va a dar las indicaciones a los linfocitos T que están proliferando para que escojan alguno de los caminos de manera preponderante. Entonces, esto es, recuerden, una diferenciación según el perfil. Y hay 3 perfiles, TH1, TH2, TH17. Y cada uno de estos tiene una especialidad. ¿Sabes qué? Si vamos a tener una operación encubierta, digamos, en el mar, pues necesitamos un especialista que sea buzo y que sepa andar, ¿no? Yo no quiero ser belicista, pero es un ejemplo que se me ocurre. ¿Sabes qué va a ser una operación en medio de una selva? No, entonces requerimos un escuadrón entrenado para poder montar campamentos en cualquier lugar, para sobrevivir y obtener alimentos, no sé. De esta manera, equiparado a la parte biológica, cada linfocito, cada perfil de linfocitos T cooperador tiene una especialidad hacia la cual se va a orientar la respuesta para poder contener y hacer mejor frente a los agentes que estén induciendo o generando los problemas en el sitio. Entonces, ¿cuáles son estas citocinas que llevan a cada uno de estos? Bueno, aquí les voy a poner. Para el linfocito TH1, fíjense, les voy a decir una cosa. Los linfocitos tienen unas citocinas que los llevan, son 2 momentos de citocinas. Ahí va con calma. Para decidir su camino, dependen de las citocinas que le envían las células presentadoras. Pero una vez que lo decidieron, cada linfocito T cooperador, según su perfil, tiene o genera unas citocinas que son las que le dan su función. Entonces, ojo, hay citocinas que llevan a los linfocitos T cooperador a decidir su perfil, pero una vez que ya lo decidieron, la función de este perfil involucra la producción de otras citocinas, ¿vale? Ahorita les va a quedar más claro. Entonces, para el linfocito TH1, especialista en agentes intracelulares, las citocinas que lo llevan a volverse a estos linfocitos T que todavía no han decidido cuál. La citocina que lo llevan a volverse TH1 es la interleucina 12 y la interleucina 18. Estas 2 citocinas dirigen a las células a volverse TH1, ¿de acuerdo? Y una vez que ya se volvieron TH1, las citocinas con las que trabaja este linfocito TH1 son interferón gamma, estas siglas son para interferón. ¿Se acuerdan que vimos interferones tipo 1, alfa y beta? Bueno, este es otro tipo de interferón. Esos son interferones tipo 2, estos. Interferón gamma, interleucina 2 y linfotoxina. Linfotoxina. Esas citocinas Sí, son las adelante. que van a orientar hacia la función, Pablo. Estas citocinas son las que utiliza el linfocito TH1 para trabajar. Estas son las que le van a permitir, o sea, ¿qué es lo que lo vuelve? ¿Por qué este linfocito TH1 es bueno contra agentes intracelulares? Porque estas citocinas que le estoy mencionando coordinan y mejoran la respuesta en el sitio. O sea, este linfocito TH1 se definió a TH1 por acción de estas, pero la manera en la que trabajan es a través de estas. ¿Sí me expliqué? Ahorita les voy a explicar particularmente qué hacen cada una de estas y por qué este perfil es muy bueno para agentes intracelulares. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí respondí la duda? Sí, Pablo, disculpa. Gracias. Perfecto, Edgar. No hay de qué. Entonces, Pablo, sí, adelante. ¿podrías repetir cómo se llaman las citocinas con las que trabajan? Seguro, Jocelyn. Con las que trabajan son interferón gamma. Ajá.
interferón gamma, interleucina 2, y esta se llama linfotoxina. Ahí está, se alcanza a leer. Linfotoxina. Interferón gamma, interleucina 2 y linfotoxina. Gracias. Perfecto. Entonces, este es el perfil tipo TH1. Si las citocinas que le dio la célula dendrítica son estas, interleucina 12 y 18, la gran mayoría de todas estas células se va a ir hacia este perfil. ¿De acuerdo? Segundo escenario. Si lo que se está peleando por ahí o el origen de los antígenos es un parásito, las citocinas que van a llevar hacia el perfil tipo TH2 son interleucina 4 e interleucina 13. Estas dos citocinas, interleucina 4 e interleucina 13, dirigen a estas células a volverse TH2. ¿De acuerdo? Y a su vez, el TH2 produce interleucina 4 también, la misma que la indujo también la produce ella, interleucina 5, interleucina 13 e interleucina 10 en menor concentración. Estas son con las que trabaja TH2, ¿vale? En el mismo esquema, si tenemos interleucina 6 e interleucina 21, estas dos citocinas llevan al perfil TH17. Y el perfil TH17 produce interleucina 17. Tan, tan. Les llaman un guioncito ahí. Interleucina 4, interleucina 5, 13 y 10 para el TH2 y para el TH17 interleucina 17. Estas son las formas en las que trabajan. ¿Y por qué les digo que hay alguna duda? Si vamos todas y todos, fíjense, porque esta es una parte, se empieza a poner interesante, ¿no? Se empieza a poner ahí con más elementos participantes. Bueno, ¿y por qué les digo que estas son las maneras en las que trabajan? Esto queda muy claro, ¿no? Estas son las citocinas que los dirigen. 12 y 18 para el TH1, 4 y 13 para el TH2, 6 y 21 para el TH17. Si estas citocinas que se les dieron son algunos de estos, pues la mayoría, si imaginemos, la mayoría, bueno, imaginemos que es un agente intracelular lo que anda por ahí, lo que está presentando aquí es un pedazo de un agente intracelular, las citocinas que se le están dando es interleucina 12 y 18, y por ello la mayoría de las células se van a volver linfocitos T cooperador TH1, ¿no? Linfocitos TH1. Pero además, tienen que decidir, además de que digan, ¿sabes qué? Todos nosotros, la gran mayoría, nos vamos a volver TH1. Por aquí se forma una pequeña proporción de TH2. Estoy dándoles el ejemplo de un agente intracelular. La gran mayoría se van a volver TH1, unas cuantas se van a volver TH2 y unas cuantas se van a volver TH17. Más o menos 90, 95% se van hacia el perfil dominante y las demás hacen contrapesos. TH17, TH2. Nunca hay una respuesta absoluta, ¿vale? Entonces, ahora tienen que decidir todas estas células, tanto la mayoría de las TH1 como las demás que quedan, tienen que definir, tienen que diferenciarse según su función. Y según la función hay dos caminos. Células efectoras y células de memoria. Punto clave. Aquí están las células de memoria de las que hablamos cuando decimos que la respuesta inmune adaptativa tiene memoria. ¿Por qué? Porque en esta diferenciación, una parte de estas células, tanto de las TH1 como de todas las demás, pero principalmente pues, habrá en mayor proporción por todas estas, unas cuantas se van a volver células de memoria. La gran mayoría de todas estas células que proliferaron se van a volver células
efectoras. Más o menos 95, 98% de las células que proliferan de esta inducción se van a volver células efectoras. Y el otro 5 o 2% se van a volver células de memoria. ¿Y eso qué significa? ¿Qué creen ustedes que tienen que hacer las células efectoras? ¿O por qué les llamamos efectoras? Pues trabajar, ¿no? ¿Y en dónde se requiere su trabajo, estimado Eduardo? Pues, pues Edgar. donde está la mordida, ¿no? Así es, Edgar, excelente. Las células efectoras, como su nombre lo dice, tienen que hacer su efecto y se tienen que ir de regreso. Toda esta proliferación que está ocurriendo, no se les olvide, esto está pasando en el órgano linfoide secundario. Por eso aumentan de tamaño los linfonodos cuando hay una infección, porque está habiendo una proliferación loca de células. Y la gran mayoría de estas células efectoras, una vez que están listas, se tienen que regresar al sitio donde se les necesita, ¿vale? Y ahí vamos a ver cuál es el trabajo de los linfocitos TH1, TH2 o TH17. ¿Se acuerdan que les contaba? Y me lo preguntaron incluso en una de las sesiones pasadas. ¿Para qué sirve un T cooperador? ¿Quién me dice? ¿A qué se refieren con eso de la cooperación? Pues se encargaban de la secreción de citocinas para estimular los anticuerpos de las células B, ¿no? En algunos casos sí, Carla, pero ahorita no vamos a meter todavía en la ecuación anticuerpos, porque eso lo vamos a ver un poquito después cuando hablemos de los linfocitos B. Pero así a grosso modo, ¿para qué sirve un T cooperador? ¿Qué hace así? ¿Por qué decimos cooperación? ¿Alguien de ustedes ha visto alguna vez o ha acudido a una orquesta de cámara? A ver, así a una orquesta sinfónica, digamos. ¿O las ha visto en la tele? Bueno, hay muchos de ustedes sí los han visto o han estado, lo cual me parece maravilloso. Bueno, pues ustedes pueden ver que en estas orquestas sinfónicas hay un montón de grandes músicos, ¿no? O sea, no son cualquiera músicos en general. O sea, bueno, gente súper formada, súper desarrollada en la parte musical y grandes violinistas, yo qué sé, chelistas de percusión, de timbales, de fagot, de oboe, de corno francés, lo que ustedes quieran. Hay todo un grupo de especialistas, pero hay alguien que parece que no hace nada. Para los que no sabemos bien de música, podría parecer que no hace nada, que es el director. ¿Qué hace este personaje? Ahí viene Alejandro Ídolo Funam. Qué padre. ¿Qué hace este personaje? ¿Qué hace el director de la orquesta? Pues dirige. Se está parado con una varita ahí en medio de una cosita y parece que no hace nada. Y tú, oye, pero si los que están tocando son nosotros, ¿tú qué haces ahí? Nada más blofeando. No, 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 no. Estos directores son músicos durísimos, ¿no? Que se las dan todas a todas. Y entonces, ¿qué hace el director? Va calculando ahí, y lleva los tiempos y a ver, bájale, o entras y están así moviendo sus manitas súper padre, ¿no? Y con su batuta y, y dominan luego, exacto, un montón de instrumentos, ¿no? Y tienen, bueno, una métrica y toda una cosa impresionante. Y están escuchando y coordinando. A ver, bájale timbal, y hacen así con la manita y el otro ya entendió que hay que bajarle. Y le hacen así arriba y entonces suenan los timbales en ese momento y entran los coros. Bueno, esta maravilla de la coordinación de alguien que está viendo panorámicamente y le está diciendo, súbele acá, bájale, entras ahora, ya no, es todo ese tipo de cosas. Eso es lo que hacen los linfocitos T cooperador en la respuesta inmune. Los T cooperadores son los directores de las células de la respuesta inmune en el sitio del daño y de la reparación. El T cooperador es ese maestro que se acerca y le dice, súbele macrófago, te estás activa, actívate más, hasta ahí, célula NK, entras tú. Vas, actívense, a ver, células caliciformes, pónganse a producir más moco, tú vas a hacer eso, célula cebada, te falta histamina, ponte a producir péptidos, lípidos vasoactivos, esa coordinación, fíjense qué maravilla, la hacen los linfocitos T cooperador, con especialidad en alguna área.
Por eso son tan importantes y por eso virus que actúan sobre y matan a los linfocitos T cooperador le dan al traste a toda la respuesta. El VIH, yo les contaba, el virus del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, un lentivirus de la familia Retroviridae, es un virus que infecta particularmente a los linfocitos T. El receptor que utiliza el virus para invadir a un linfocito es el CD4 y un receptor de quimiosinas que tienen los linfocitos cooperadores. Entonces, bueno, que tienen los linfocitos T. Entonces, el virus utiliza el CD4 por... ¿Quiénes tienen CD4? Pues los T cooperador. Todos estos tienen su CD4, no se les olvide que esto es indistinto. Un T cooperador tiene que tener su CD4, sea TH1, TH2, TH... Bueno, pues el virus del VIH ataca y destruye a las linfocitos T cooperador. Dejan a la orquesta sin maestro y se empieza a pasar de uno y otro llega tarde y entonces la respuesta inmune se desincroniza y un roñoso toxoplasma que cualquier respuesta inmune contiene se vuelve un riesgo para un paciente que esté cursando el síndrome de SIDA producto de la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Fui claro en esta idea? ¿Ya quieren a los linfocitos T cooperador? ¿Sí les quedó claro cómo funcionan hasta aquí? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, fíjense, la gran mayoría de las células que proliferan de esta acción se van a volver células efectoras y se van a coordinar la respuesta ahí, al campo de batalla. Pero una pequeña cantidad, entre el 5 y el 2%, estas células de memoria, no se van a ir al campo de batalla. Se van a regresar se van a quedar almacenados y se van a distribuir a los órganos linfoides secundarios. No se van a activar y estas células de memoria ya no se van a trabajar. Regresan a una especie de G0 un poco más tenue, entran otra vez en G0, regresan al G0 y se van a almacenar y a guardar a los órganos linfoides secundarios. ¿Para qué? ¿Quién me dice? Para saber actuar cuando se presente algo similar o algo parecido ¿Similar o parecido? o algo igual. Así es, muy bien. Si vuelve a haber más adelante una infección con este virus, con este agente que ya ingresó una vez, ahora ya no hay una sola célula presente en los órganos linfoides secundarios. Hay miles de células de memoria distribuidas en todos los órganos. Y si más adelante este perro, Dios no lo quiera, recibe otra vez una mordida en otro sitio, en los órganos, esta es una segunda mordida, en los órganos linfoides secundarios a los que van a llegar los antígenos y las células dendríticas, ya no tienen que empezar de cero con una célula virgen que se tarda mucho en despertar y en proliferar. Ya hay una célula de memoria, que en este caso las células de memoria se activan, proliferan y se diferencian, así es, pero de manera mucho más rápida. Las células de memoria, si hay una segunda exposición al mismo agente, no olvidemos que todas estas células hijas, tanto las de memoria como las efectoras, tienen un TCR idéntico al de la madre, eso no lo olviden. Por lo tanto, saben reconocer solamente ese péptido que se les mostró. Si hay una segunda exposición, una segunda mordida, y ya estaban todas estas células de memoria distribuidas por todo el perro, órganos linfoides preescapulares, submandibulares, en las mucosas, ya había distribuidas células de memoria, porque estas células de memoria siempre van a estar viajando en los órganos linfoides secundarios. En una segunda exposición, segunda mordida, vuelven a llegar los antígenos presentados otra vez en las células dendríticas. Otra vez va a pasar la historia de que llegan células dendríticas presentando en MHC, pero estas células dendríticas, al momento de mostrarla, las células de memoria se activan mucho más rápido. Detectan, reciben sus 3 señales, pero ya no les lleva todo un periodo, que esto es más lento en la primera ocasión. Aquí ocurre de manera mucho más rápida. En la respuesta primaria,
toda esta historia, desde que recibió la mordida, la primera mordida, viajaron las células dendríticas, llegaron al sitio, buscaron a los linfocitos T que tuvieran correspondencia. Los linfocitos T vírgenes recibieron los 3 señales, se activaron, proliferaron y se diferenciaron y salieron las células efectoras para llegar al sitio. Ese proceso, ese camino completo, tardó más o menos de 7 a 10 días para la mayoría de los agentes. De 7 a 10 días la respuesta primaria a un agente. Cuando ocurre por segunda ocasión, todo ese mismo caminito, pero a través de una célula de memoria, tarda 3 días. Y es una respuesta entonces más rápida, pero además es más potente porque estas células de memoria están más fáciles de despertar que una célula virgen. Es más rápida, más potente y más duradera. Gracias a las células de memoria. ¿Dudas hasta ahorita? Esto que están conociendo ustedes ya son las tripas de la inmunidad, las tripas de la inmunología, de la respuesta inmune adaptativa. ¿Está quedando claro? Entonces, por así decirlo, por eso cuando se hacen las inyecciones se tiene que, bueno, en este caso del COVID, se tiene que administrar una segunda dosis. Así es, las vacunas. Justamente por ahí, ¿quién lo comentó, perdón? Eduardo Luna. Eduardo. Así es, Eduardo. Cuando nosotros, les di un ejemplo de 2 mordidas, pero pueden ser 2 vacunas. La primera vacuna y el refuerzo. ¿Qué es lo que se está buscando? Con la primera inmunización, y lo mismo en nosotros con las vacunas del SARS-CoV-2, es inducir, esto está pasando, esto puede ser una vacuna, y lo que ingresó aquí no es un regadero de cosas, sino que es solamente un virus purificado, o es un agente que va a producir una serie de proteínas. El virus de distemper canino es una vacuna que aquí adentro trae un virus envuelto, y este virus viene 1000 veces, y entonces las células van a hacer todo este mismo camino frente a una vacuna. Presentan, activan, bla, 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 y después de 7 a 10 días, y por ello la revacunación se propone que siempre sea entre 13 y 18 días después de la primera, porque ya te aseguras que ya hay células de memoria. Pues ahora con el refuerzo o la segunda inmunización, se activan otra vez a las células de memoria. Ya no es solamente una sola célula que dio origen a todas estas. Ahora hay miles de células de memoria que se activan y vuelven exponencial la respuesta. Cada una de estas miles de células de memoria van a hacer lo mismo de proliferar y dar origen a otras miles. Y de esta manera se quedan muchas células efectoras circulando y también se quedan muchas células de memoria almacenadas en los órganos linfoides secundarios. Y el día de mañana, que este perrito lo lleven al Parque México a presumirlo y a hacerle ahí a los grandes... Bueno, no es cierto. El día que lleven este perrito a algún otro lugar y tiene contacto con el virus, entra el virus por vía respiratoria, se empieza a proliferar ahí en los pulmones o en el tejido linfoide cercano ahí local, pero sorpresa, en cuanto se acerca, las células dendríticas lo fagocitan, lo presentan y las células de memoria se activan todas como locas y se monta una respuesta muy potente que coordina a todos los demás elementos para detener la infección viral. Porque ya estaban todas estas células de memoria ahí listas, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Queda clara la importancia? Esto que están viendo ustedes es el por qué. ¿Por qué funcionan las vacunas? ¿Cómo actúan los organismos por adentro? Cada vez que ustedes pasan y se pican con un alambre, o los animales se muerden, o se raspan, o se rozan, o cualquier contacto que tengan, para aquello que ingresó, el animal va a montar una respuesta. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Vamos a ver por último cómo es que actúan estas citocinas. ¿Por qué puede coordinar tan bien el linfocito T cooperador y de quién se vale para funcionar? Porque ¿qué pasaría si ponemos al director de la orquesta sin orquesta? No, pues no puede hacer nada. Ni sonido saca, podrá chiflar, pero no. Se requiere de los demás integrantes de la orquesta. Fíjense, aquí es donde se cierra la historia de inmune. Se requiere de los demás integrantes de la respuesta inmune para poder funcionar. ¿Y quiénes son estos integrantes? Sobre quién actúan
principalmente estas citocinas sobre células de la respuesta inmune innata. Aquí está lo que les platicaba al inicio de todos los tiempos. La respuesta inmune se puede explicar con este símbolo. No, parece algo medio filosófico ahí del yin y yang. Pero ¿qué significa? Que en realidad es un solo sistema que tiene comunicación y movimiento entre sí, y que la misma información que la respuesta inmune innata en su momento generó, procesó y le trajo la célula dendrítica el chisme al linfocito T y lo activó. La innata es el inicio de la activación de la adaptativa y la adaptativa es la potencialización de la innata y la innata potencial, si se dan cuenta, esta ciclicidad. Se valen los linfocitos T de las células y los elementos de la respuesta inmune innata para llevar a cabo estas funciones. Por ejemplo, en el caso del TH1, que es bueno contra agentes intracelulares, estas citocinas, interferón gamma, interleucina 2, linfotoxina, activan a los macrófagos. El interferón gamma es un gran activador de macrófagos para que, por ejemplo, si estamos hablando de una micobacteria, ¿qué producen las micobacterias? Por ejemplo, Mycobacterium bovis. Tuberculosis. Tuberculosis, así es. Por ejemplo, esta micobacteria es una bacteria intracelular. Se esconde adentro de las células. Por lo tanto, la respuesta adecuada es una respuesta de tipo TH1. Bueno, pues el TH1 a través del interferón gamma activa los macrófagos para que se fusionen y hagan una célula gigante, una especie de Megazord. Bueno, no sé si les tocaron los Power Rangers. Bueno, tal vez fui muy viejo, pero creo que ya van como 80 generaciones. Si se acuerdan que los carritos o los dinosaurios o lo que sea de los muñequitos estos se sumaban y hacían una cosa gigante, ¿no? El Megazord. Pues los macrófagos, se pueden sumar muchos macrófagos y se van haciendo una célula gigante. La célula gigante de cuerpo extraño, que es la célula clave para encerrar a las micobacterias en los granulomas e impedirles que salgan. El granuloma es un mecanismo de contención. ¿Derivado de quién? Del TH1 a través del interferón gamma y a través de los macrófagos. También los macrófagos, cuando reciben interferón gamma, activan su capacidad fagocítica y se pueden comer células completas infectadas por virus, llegan a levantar todos los cuerpos apoptóticos de una célula que se murió, por ejemplo, por acción del interferón tipo 1. El interferón gamma, interleucina 2, linfotoxina, actúan, por ejemplo, en estos macrófagos para volverlos mejores. Les dan habilidades adicionales. Un macrófago solito es una célula hermosa. Hace un montón de cosas, fagocita, limpia, sí. Pero si le das de comer interferón, hombre, se vuelve una maravilla. Aumenta hasta 3 veces su consumo oxigénico, puede fagocitar de manera simultánea a varios agentes. Bueno, tiene toda una serie de adaptaciones mejores. Además, estas citocinas actúan sobre las células NK, por ejemplo. Alargan su vida, las vuelven más activas, las ponen a producir más perforina y granzimas, las enzimas que necesita la NK para funcionar. Entonces, potencializa los efectos, las actividades intracelulares a partir de células de la respuesta inmune innata, ¿vale? Por ejemplo, el TH2, a través de esta interleucina 4, interleucina 13, 10, 5, genera respuestas, por ejemplo, induce la proliferación y la llegada de las células cebadas. Células cebadas. Las células cebadas son muy importantes para contener infestaciones de parásitos, particularmente de endoparásitos. Las células cebadas, a través de la histamina, ustedes saben, produce un montón de movimiento, por ejemplo, gastrointestinal. Ustedes saben que la histamina en el músculo liso visceral ocasiona peristalsis y es como subir al parásito en un todo mecánico. No se puede agarrar fácilmente y lo desprenden y lo sacan. Al menos sacan una buena cantidad y disminuyen la carga parasitaria. Generalmente no se elimina a cero por acción inmunológica, pero sí se disminuye la carga parasitaria y con esto el animal pues deja de perder recursos. Además, a través de las células cebadas y de manera directa, se activa y se potencializa la función de los eosinófilos. Ustedes se acuerdan que los eosinófilos
producen una proteína, una enzima que se llama la proteína básica mayor, la PBM, proteína básica mayor. Y esta proteína como tal directamente degrada la cutícula de los parásitos, particularmente de las fases larvarias, y con ello destruye, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, el TH2 es un especialista. Estas células cebadas también, a través de estas células cebadas y la histamina, pero a través de la interleucina 13 y 4, también las células caliciformes en las mucosas producen más moco. Y ese moco vuelve resbalosa la superficie para que los parásitos no se puedan afianzar fácilmente. Y en compañía del movimiento, pues los echan en una resbaladilla con líquido y se patinan y se salen. Por eso uno de los signos que se observan en animales altamente parasitados o parasitados es que se observan heces mucosas. Cuando ustedes ven la popó de un paciente, las heces, y las encuentran con una cubierta de moco, pueden ir orientando su diagnóstico a que algo está pasando, pero pues es esto. El TH2 está generando un estímulo en las células cebadas, en los eosinófilos, que se manifiesta con el aumento de secreción de moco, con el aumento de peristalsis y la salida del exceso de carga parasitaria. Esto pasa en animales, digamos, inmunocompetentes. Claro que en aquellos animales que ya están emaciados, que ya están muy flacos, tienen pocos recursos energéticos, pues esto puede no estar óptimamente y los parásitos mejor se afianzan y no hay suficiente respuesta para eliminarlos y por esto pueden estar ocasionando cuadros muy graves de infestación, ¿de acuerdo? Pero fíjense, el TH2, a través de sus citocinas, potencia y activa respuestas en contra de endoparásitos, aunque también de ectoparásitos. En la piel vamos a encontrar que estas respuestas de tipo histamina, cebadas, la histamina de las células cebadas, pues traen consigo prurito, conductas de acicalamiento, engrosamiento de la capa de queratina de la piel, que al final buscan ser barreras de contención para que los ectoparásitos tampoco puedan ingresar. Ajá. Entonces, las respuestas TH2 son muy importantes. Vamos a ver que hay ciertas respuestas desreguladas que pueden ocasionar problemas. Por eso lo vamos a ver en la parte de inmunopatologías. Ahorita estamos viendo cómo funcionan adecuadamente. Por último, el TH17. La interleucina 17 es un excelente activador y potencializador de neutrófilos. Ajá. Los neutrófilos, cuando reciben interleucina 17, se vuelven muy potentes, muy duraderos, muy aguantadores y mejoran sus capacidades de fagocitosis. Por ello, son muy buenos contra bacterias extracelulares. Ajá. Acuérdense que la función del TH17 tenía que ver con bacterias extracelulares y hongos. Un neutrófilo que recibió interleucina 17 puede ponerse a fagocitar de manera más óptima y hace mejor netosis y con ello detiene y destruye a las bacterias extracelulares y a los hongos. Un hongo, digamos, pequeño, una levadura, fácilmente puede ser fagocitado y destruido por un neutrófilo. Pero cuando hablamos de un hongo filamentoso, de repente son muy resistentes. Los neutrófilos, por ejemplo, se pueden acercar a las hifas. Ustedes recordarán que en los hongos filamentosos se van formando estructuras de tipo como tallos, ¿no? Que se les denomina hifas. Y entonces el neutrófilo se puede acercar, un neutrófilo que recibió interleucina 17, se acerca y vacía sus enzimas digestivas líticas, las vacía hacia el exterior, fíjense. Las lleva hacia el exterior y busca degradar y destruir la estructura externa de la pared de los hongos. Entonces, esto lo pueden hacer los neutrófilos cuando están potencializados, cuando están dopados, bueno, no, estimulados por la interleucina 17. Y se vuelven excelentes para fagocitar cocos, estafilococos, estreptococos, bacterias que formen biofilmes, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, la orientación de los linfocitos T, la presentación, las citocinas, dirigen a los linfocitos T cooperador para escoger alguno de sus caminos y con ello volver muy eficiente, muy eficaz la respuesta contra algún grupo de agentes en particular. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué les pareció? Fue un buen viaje. Un buen viaje, ¿verdad? 10, bien. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahora? ¿No? ¿Ningún comentario?
Yo Adelante, tengo una duda rápida. adelante, Eduardo, aunque sea lenta, Eh, no te preocupes. Habías mencionado que las moléculas de coestimulación eran CD80 en la célula dendrítica y CD20, pero ahí ¿por qué son CD80, 86 y CD28? Ah, no, no. Son CD80 o CD86 del lado de la célula presentadora. Es decir, puede ser CD80 o puede ser CD86. Son dos moléculas, digamos, distintas entre ellas, pero que tienen la misma función. La función de estas moléculas es estimular al T cooperador a través de un receptor del T cooperador, que es el CD28. Ajá, es 28. Ok, gracias. De acuerdo. ¿Alguna duda adicional? Ya, Adelante, Luz. que si los linfocitos efectores, bueno, los linfocitos T efectores pueden estar circulando en el individuo, aun cuando ya haya terminado la infección. Ay, no, no oí la última parte, Luz, pero me entendí como que te referías a después de que pasó el problema. Ajá, si podían estar circulando en el cuerpo, aun cuando ya haya terminado la infección como tal. Así es. Muy bien, Luz, sí. Así es. Los linfocitos T efectores que se produjeron se lanzan a la circulación, se bajan en el sitio la mayoría, pero aún así todavía puedes encontrar linfocitos T efectores circulando en el individuo. Ujú. ¿Qué va a pasar con estas células una vez que llegaron y trabajaron y todo? Pues después de que acabó la fiesta, ya destruyeron todo y vieron que la fiesta está en paz, entonces ahí ya se van a apoptosis, ¿vale? Cumplieron su función heroicamente y cuando ya no hay señales de activación y ya se eliminó todo, entonces se van a apoptosis, ¿vale? Gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra duda? Como buenos soldados se retiran. Yo tengo una duda, por favor. Es sobre lo del granuloma. Adelante, Fátima. ¿Qué es lo que pasa? Entendí que era que, no sé cómo explicarlo. Mm, se juntaban como las células de inflamación o algo así, como de batalla, y se formaba el granuloma. ¿Algo Ah, así era? ¿O no? por ahí, Fátima. Sí, pero tiene que ver con los macrófagos directamente. ¿Qué pasa en la tuberculosis? Estas micobacterias son bacterias muy resistentes. Son de tipo ácido alcohol resistente, tienen formas de evadir a la respuesta inmune, de esconderse de una serie de cosas. ¿Qué hace la respuesta inmune cuando se da cuenta que no las puede eliminar? Por ejemplo, hay células infectadas con estos bacilos. Estos micobacterias son así como bacilos ácido alcohol resistentes. No se pueden eliminar. Tratan de eliminarlos, pero no pueden, porque estas bacterias tienen mecanismos de evasión muy eficaces. Son bacterias bien interesantes. Entonces, no las puedes eliminar. Ah, bueno, ¿sabes qué? No te puedo destruir bacteria. Entonces lo que voy a hacer es encerrarte. Y para ello, cuando hay este tipo de este tipo de agentes, efectivamente muchas de esas bacterias sí se van a lograr morir, destruir, se van a presentar y se va a hacer toda esta historia. ¿Y quién va a llegar a hacer el quite y analizar la situación? El linfocito TH1 efector. Este linfocito TH1 efector llega al sitio, llegan los linfocitos TH1 efectores, dicen, es una micobacteria, ya la revisamos, ¿qué tenemos que hacer? Hay que activar a los macrófagos para, si no lo podemos destruir, lo vamos a encerrar. El linfocito TH1 se pone a producir sus citocinas, por ejemplo, interferón gamma. Es muy clásico el interferón gamma. Y el interferón gamma, cuando se lo dan de comer a los macrófagos que están aquí, estos son los macrófagos tisulares, digamos, que viven en todos lados. Cuando el interferón gamma les llega a los macrófagos, estos macrófagos cambian su expresión, ser una célula así. Digamos que se vuelve una célula más potente, el interferón gamma los activa. Y una de las capacidades que adquieren los macrófagos cuando un TH1 les dio interferón gamma es formar lo que se llama una célula gigante de cuerpo extraño. Se agarran de las manos entre ellos y se fusionan varios macrófagos y se vuelve una célula gigante multinucleada. Es así como les decía, como el Megazord. No sé si fue una analogía muy vieja, muy rancia,
pero a mí me tocaron la primera generación de los Power Rangers y ahí me acuerdo mucho de este gigante que se formaba con los carritos o los dinosaurios o lo que fuera que eran sus carritos. Y entonces se forma una célula gigante hecha de macrófagos que se pudo producir gracias al interferón gamma proveniente de estas células. Con ello, estos macrófagos dicen, bueno, no te puedo eliminar, te voy a contener, te voy a encerrar. Y se forma esta célula gigante que se pega de un sitio, aquí llega una célula gigante y se tapa de este lado, y del otro lado llega otra célula gigante, y empiezan a hacerse así capas de macrófagos conteniendo a la fuente de infección de las micobacterias. Después van a llegar más células, de hecho los fibroblastos que estén aquí alrededor también se van a activar por otras citocinas y van a empezar a hacer capas como de tejido o de sustancias fibrosas, de tejido conjuntivo fibroso, y se empieza a hacer una cubierta así como que tiene varias capas, macrófagos, fibroblastos, linfocitos T por ahí englobados, y se va haciendo como esta bola. Esta estructura es el granuloma, y el granuloma es un mecanismo de contención. En algunas especies, pocas, es exitoso al 100%, y en la mayoría al menos se contiene el avance, aunque al final estos granulomas, dependiendo del sitio donde se encuentren, podrán estar afectando las estructuras anatómicas adyacentes. Entonces, ustedes piensan en un animal con tuberculosis, pues lo que se están encontrando son estas lesiones que se llaman granulomas, que tienen un contenido de tipo caseoso, ¿no? Pues sí, un contenido gaseoso, es así como tipo queso macizo, y lo van cortando y tiene como estas capas. Bueno, pues lo que tienen los granulomas, el granuloma es una respuesta inmunológica inducida por TH1 con la finalidad de contener una bacteria que es muy peligrosa si la deja suelta, y entonces la encierran. El granuloma no es una estructura estática, tiene cambios, estas bacterias tratan de salir, hay cierto flujo de bacterias, pero se buscan más macrófagos para que lo contengan. Quien coordina eso es el TH1. ¿Vale? ¿Quedó, Fátima? Tengo una pregunta. Entonces, ¿esto empieza a nivel histológico y luego se puede ver de manera macroscópica? Por ejemplo, en la pata de un perro. Sí, o sea, sí se observan, o sea, los momentos iniciales, digamos, de cuando la bacteria llega e infecta, sí son de tipo microscópico, ¿no? O sea, tal vez los primeros momentos de la infección no podríamos determinarlos de manera macroscópica, ¿no? Hay otras formas, se pueden obtener muestras, se pueden hacer tinciones, ya saben, ¿no? Pero cuando se vuelve palpable, cuando se vuelve visible más bien, de manera macroscópica, es porque ya se formó la estructura del granuloma. En las patas, generalmente están, como muchas de estas micobacterias entran por vía respiratoria, el principal lugar donde se manifiestan, al menos en el ganado, es en los linfonodos mediastínicos. Esto en ocasiones aparece en los órganos linfoides secundarios, porque estas bacterias muy mañosas se dejan comer por una célula dendrítica. Ay, sí que me comiste. Y cuando va la célula dendrítica rumbo al órgano linfoide secundario, ahí sí, ¿sabes qué? Cuernos. Se escapa del fagolisosoma, empieza a colonizar y empieza a generar esta lesión dentro de los linfonodos. Por eso en las canales o en los animales de rastro, uno de los criterios, se debe revisar que los linfonodos mediastínicos no estén presentes granulomas. Pueden estar en otros linfonodos también, pero el principal lugar donde se encuentran, considerando que esta bacteria ingresa por vía respiratoria principalmente, entonces en los linfonodos mediastínicos. Aunque se pueden observar en otros sitios, ¿eh? Y vamos a ver que hay ciertos tipos de infección de otros agentes que pueden producir lesiones de tipo granuloma, como algunos tipos de hongos filamentosos, cuando ingresan por vía respiratoria también llegan a producir lesiones de tipo granuloma. Se parecen, pero aquí no hay una micobacteria, hay otro agente que fue muy grande y no se pudo destruir, como por ejemplo histoplasma. ¿Quedó más o menos resuelta la duda, Fátima? Sí, es que la verdad estoy en un trabajo y en ese llegó un perro que primero se pensó que lo había picado como algún insecto o un alambre y se le formó como, sí, una bola, pero le mandaron medicamento y no se le quitó y luego se dijo que era un granuloma y yo dije, ¿pero de qué o qué?
Entonces busqué y encontré un artículo de una revista que dice granuloma leproide canino y que dice que es causado por Mycobacterium. Así es. Acuérdense que una micobacteria es, bueno, en este caso debe ser otra cepa, pero Mycobacterium leprae es quien ocasiona la lepra. No sé, habría que descartar, o sea, tendría que haberse hecho haber obtenido el contenido, haber hecho algunas tinciones para confirmarlo, pero también es posible que se hubiese tratado de un absceso que no se resuelve a la primera y después se puede consolidar. Cuando los abscesos no se debridan, cuando son líquidos y se permite su avance natural, en ocasiones esos abscesos se consolidan y entonces pueden obtener una consistencia ya no de un exudado purulento licuefactivo, ¿no? Sino que se puede ir haciendo más sólido, pero no por ello forzosamente sería una micobacteria de tipo leproide, pero no lo sé. Sería interesante conocer ese caso, pero te digo, si generalmente así en las patas, este tipo de lesiones que aparecen de la nada, que pierden el pelo, que están calientes, implican que muy seguramente se puede tratar de un absceso que más bien tendría un tipo de respuesta de tipo neutrófilo, pero una vez que si este absceso no se debrida o no se genera de manera natural, no madura el absceso, se le llama que madura cuando se van adelgazando sus paredes y eventualmente se comunica con el exterior y debrida, sale el contenido. Cuando esto no sucede en algunos abscesos, por ejemplo, cuando son más profundos, pueden llegar a consolidarse y entonces se vuelven sólidos y se pueden pensar, pero una lesión de granuloma tiene ciertas características particulares. Tiene TH1 y tiene estas células gigantes de cuerpo extraño. Sí, muchas gracias por responderme. Es que, bueno, en ese caso hicieron una punción de aguja delgada y el líquido salió transparente porque sí primero pensaron que era un absceso, pero ya no sé en qué quedó. Yo creo que mañana pregunto. Interesante. O sea, nos vas platicando, Fátima, si suena interesante ese caso, al menos para que también lo vayan viendo las y los demás. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario.